pueblo de Venezuela, por darnos la posibilidad de acompañarnos en este proceso que tendrá lugar el próximo domingo 25. Para nosotros es un honor acompañar desde la Revolución Cubana a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Mi primer mensaje es para un pueblo que a nuestro modo de ver ha estado sufriendo la más vil, criminal, barbarie fascista. Es nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, que está siendo masacrado, que necesita de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad. Por acá hay algunos jóvenes que están estudiando en Cuba. Cuba se va a mantener, como se ha mantenido a lo largo de la historia, apoyando al pueblo de Palestina, reclamando su justa independencia y la necesidad de crear un Estado palestino libre. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad en cada foro internacional, sea de medio ambiente, sea de cultura, sea de lo que sea, tiene que haber una voz que clame el fin de la barbarie contra el pueblo palestino. En los últimos 8 meses, más de 60.000 personas han sido asesinadas, la mayoría mujeres y niños, y 3 o 4 veces más han sido mutilados. Y lo que eso no es una guerra, es un genocidio lo que se está cometiendo con el pueblo de Palestina. Por lo tanto, nuestra voz firme tiene que levantarse contra esa forma de fascismo. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! En segundo lugar, bueno, nosotros con Venezuela tenemos una empatía, yo diría, carnal, porque muchas de las cosas que en los últimos 20 años le ha estado o han estado haciendo a la Venezuela, Cuba la ha sufrido. Vengo de un país que ha estado en los últimos 60 años sufriendo un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en el primer mandato de Trump con 243 medidas. Y bueno, este año cuando ocupó el gobierno nos reincluyó en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y ya recientemente nos incluyó en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Es la imagen del imperio tratando de ahogar a un pueblo que lo que ha hecho, más que todo, es dar solidaridad, es ayudar a los pueblos del mundo. Tenemos en estos momentos una situación, producto de ese bloqueo, una situación económica bastante compleja. Tenemos la estrategia, la voluntad para salir adelante y por supuesto, como en otras batallas, vamos a salir adelante. Y vamos a salir adelante o vamos a seguir saliendo adelante sin perder un principio del comandante jefe, que es la solidaridad con los pueblos del mundo. Y a pesar de las dificultades, en Cuba se mantiene una escuela latinoamericana de medicina donde cientos de estudiantes de América Latina y del mundo, incluyendo estudiantes de Estados Unidos, estudian gratuitamente en Cuba. Pero vamos a mantener a los cientos de miles de médicos que están prestando su labor en más de 50 naciones del mundo. Eso nos lo enseñó Fidel y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y siempre nos preguntamos cómo es posible que Cuba, asediada hasta más no poder, y a veces no se tiene la dimensión de lo que significa un día de bloqueo en Cuba, es que te persiguen los barcos que llevan el combustible, te cierran las cuentas bancarias, las instituciones o los inversionistas son presionados y no invierten en Cuba, porque por supuesto la mayoría de las empresas son norteamericanas o tienen el control económico y financiero a nivel mundial y eso ahoga al país. Sin embargo, buscamos alternativas para salir adelante. Pero siempre yo digo, ¿cuál es el secreto que a pesar de todo ese ensañamiento, Cuba hoy se mantenga ahí y siga ahí?
y seguirá ahí. El gran secreto, y es uno de los legados principales del comandante en jefe, es la unidad del pueblo en torno a una dirección, en torno a un proyecto social. Pero no es unidad por sí sola, es unidad de acción y de acción popular. Y un poco viendo la experiencia de Venezuela, quizás con otro nombre, por acá le llaman unidad popular, cívico-militar. Es lo mismo, es que el pueblo sea parte de ese proceso. Y a nosotros no nos queda duda de que el 25 será o habrá una victoria del chavismo en Venezuela. El chavismo va a vencer, no me queda la menor duda de eso. Ahora, el enemigo siempre está alerta, y Randall hablaba de lo que pasó el 28. Y hace 2 días en La Habana hablábamos con los diplomáticos venezolanos y decíamos, bueno, hay que ver el después, qué va a pasar después del 26. Porque, por supuesto, ellos van a tratar de legitimar esas elecciones, de crear caos, de crear la violencia. Esas mismas teorías nos las han hecho a nosotros, como Playa Girón, nos ha introducido grupos violentos, ahora está la guerra mediática. Es decir, va a tratar de crear un ambiente que trate de confundir y de legitimar las elecciones. Pero una vez más la revolución bolivariana de Venezuela, como tantas otras veces, va a salir adelante. Y en eso no nos queda la menor duda. Por último, hacer énfasis en algo que no es solo para las fuerzas de Venezuela, no es solo para las fuerzas de Cuba, no es solo para las fuerzas de América Latina, sino me refiero a las fuerzas progresistas y de izquierda. Tenemos que trabajar en la unidad y en la unidad de acción. Eso es lo que nos va a permitir poder avanzar ante un enemigo tan poderoso. Nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Cuenten con Cuba para seguir luchando por las causas justas del mundo, Palestina, Puerto Rico, el Sahara Occidental, para la lucha que hoy tenemos que librar por el trato que se le da a los migrantes de nuestro país, que es abusivo. Se llevan para la ilegal base de Guantánamo, y realmente resulta bochornoso el trato que le están dando a los migrantes latinoamericanos. Pero para esa lucha contra todos esos fenómenos que son formas de fascismo, cuenten con Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestro pueblo! Gracias, querido hermano Fernando Frometa, del Partido Comunista de Cuba. Sucede lo mismo, querido Frometa. La revolución cubana no es solamente para los cubanos, termina siendo luz y faro para la lucha de los pueblos del mundo. Por eso, defender la revolución cubana es un deber revolucionario de todos los militantes de las causas justas. Estamos juntos, querido hermano. ¡Viva Cuba siempre! Adelante.